7:03. Recibimos ya en esta mesa informativa a nuestro invitado. Se trata de Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fausto, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Buenos días, un gusto comparecer aquí en Radio América para debatir los temas relativos pues a la posibilidad de la reforma electoral. Sí, efectivamente, esto está en debate en la Asamblea Nacional. Se va a retomar este segundo debate ya con miras a incluir reformas que vienen de otros sectores, incluido el Consejo Nacional Electoral, 2 propuestas y el contencioso también, además de otros que existen y que se analizaron ya en su momento en la Asamblea Nacional. La pregunta inicial, Fausto, es si la Asamblea Nacional tiene que recoger estas nuevas propuestas que fueron presentadas en las últimas horas, en los últimos días, porque hay asambleístas que dicen que no se puede incluir ya estos temas cuando transcurrió el primer debate. Por favor, Fausto. A ver, todos los temas que se trataron ayer, creo que con excepción del tema relativo a justicia electoral, sí fueron tratados en el segundo debate, en el primer debate. Y, por ejemplo, la mayoría de las propuestas que hoy tiene el observatorio las planteó en el año 2015. Las volvió a plantear. Nosotros hemos sido recurrentes solicitantes de la reforma electoral en el 15, en el 17, en el 18, en el 19. Y en el informe para segundo debate, si bien no se acogieron los planteamientos, inclusive ahí dice que fueron parte del debate las propuestas presentadas por Participación Ciudadana, Observatorio Ciudadano Electoral, por la Asamblea Estatal, el cual, inclusive asambleístas que ya no están ahora, ¿no es cierto?, del periodo anterior, de tal suerte que sí fueron tratados. Que no fueron acogidos en el primer debate, eso no significa que no hayan sido tratados. Quienes levantan aquella tesis son quienes se oponen a la reforma y que básicamente están ubicados en el bloque de la Revolución Ciudadana. ¿Y cuáles son esos temas que a ellos no les conviene? Pues efectivamente quieren que nada cambie. Quieren que se quede el sistema tal cual está, es decir, un sistema concentrador de la representación. Y cuando hablamos del sistema que concentra la representación, estamos hablando de 3 cosas básicas: la forma de votar, el tamaño de los distritos y la fórmula de asignación de los escaños. Que los 3 combinados son los que constituyen el sistema, o las partes fundamentales del sistema, de lo que llamamos, o de lo que se conoce en la conversión de los votos, de la cantidad de votos que saca un partido, una lista, ¿no es cierto?, cómo eso se convierte en escaños, en puestos en el Parlamento. Un sistema es más proporcional en la medida que el porcentaje que significan los votos alcanzados es lo más similar posible al porcentaje de representación que significan los escaños que se le entregan. Para que nos entiendan mejor, si usted saca el 50% de los votos en una circunscripción en donde se eligen 10, lo deseable sería que usted obtenga 5 representantes que significan el 50% de la representación. Que es lo normal, ¿no? Que es lo normal, pero que no es lo que sucede. Porque el tamaño de los distritos pequeños, más la fórmula de Hunt, ¿no es cierto?, básicamente estas 2 cosas, pero también incide la forma de votar en lista abierta, hace que usted tenga que en provincias en el pasado, en Azuay, por ejemplo, con el 58% de los votos usted tenga el 100% de la representación. Entonces eso no, hay que cambiarlo. ¿Y quién no quiere cambiarlo? Pues quienes diseñaron este sistema, luego usufructuaron, se beneficiaron. Pero si han perdido espacio, ya no les convendría a lo mejor para un próximo proceso. No. Puede ser simplemente parte del discurso político o de la conveniencia. Hay mucha gente que cree que ellos siguen siendo parte de las 2 primeras. Bueno, ese es un debate que no terminaremos nunca, porque todo el mundo reivindica ser la primera fuerza de las últimas elecciones. Todo el mundo reivindica que este alcalde es mío. No es tuyo, es mío. Entonces, de los 221 alcaldes, resulta que sumados los alcaldes que dicen los partidos que han ganado, pues tenemos como 6
600, ¿no? Ahora, Fausto, ese mecanismo lo que hacía, según los expertos, es favorecer a las organizaciones políticas mayoritarias, sí, que era Alianza País, y por aquello se habría diseñado esa fórmula. Ahora Alianza País, representado en el correísmo, ya no tiene esa misma fuerza, Fausto. Bueno, eso no lo podremos saber sino el día de las elecciones, pero es gravísimo pensar o proponerse el diseñar una reforma pensando en qué me conviene y qué no me conviene. No, porque deberíamos hacer el cálculo también que yo voy a ser la próxima fuerza. Yo no digo que no eso esté ausente. Lo que digo es que eso está presente y que eso no es bueno. Porque lo que habría que pensar es en función de país, en función de lo que manda en el artículo 116 de la Constitución, que dice que le ordena al Parlamento, dice, la ley diseñará un sistema electoral para el caso de las elecciones pluripersonales, entiéndase por elecciones pluripersonales asambleístas, concejales y juntas parroquiales, o sea, las listas, ¿no es cierto? Un sistema que respete 3 principios, o fundamentado en 3 principios: igualdad del voto, proporcionalidad y paridad entre hombres y mujeres. Que eso no existió. Lo único que se cumple es la paridad entre hombres y mujeres en las listas. Pero a medias. No, en las listas se cumple. Si usted inscribe una lista sin la alternancia y secuencia de mujer, hombre, hombre, o hombre, mujer, del primero al último, no se cumple. Y a propósito de la paridad de género, ahora uno de los pedidos del CNE es que el 50% de mujeres encabecen listas. Sí, ese es un pedido del CNE de la señora Tamaín. Ajá. Es el pedido de ONU Mujeres, que estuvo presente el día de ayer, su representante, y es el pedido de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Factible o no? Poco probable de cumplirse, creo que no existe la suficiencia. No digo que no sea justo, personalmente creo que hay que trabajar en aquello, pero hay que diseñar algo que sea más factible en su aplicación. Porque le pongo un ejemplo: si es que en la provincia de Pichincha, que hay 8 cantones, un movimiento que tiene que presentar las candidatas aquí tiene que poner 4 cantones encabezando hombres y 4 mujeres al menos, porque podrían ser todos, ¿no es cierto? Y 4 hombres. Y entonces resulta que yo tengo, digamos, 5 candidatos excelentes, entre comillas, en 5 de los 8. Tendría que renunciar, o me vería obligado a renunciar a poner esa candidatura. Eso es un tema que entonces en los partidos difícilmente va a encontrar el apoyo suficiente. Pero eso también podría obligar a que se forme en mujeres que vayan con esa posibilidad de precisamente encabezar, ¿no? Y no perder pero el hecho de encabezar no significa necesariamente que usted va a ganar. Por supuesto. Entonces, sí, hay un hecho cierto. La representación de las mujeres en los organismos que se eligen unipersonalmente, es decir, prefecturas y alcaldías, está por debajo creo que está por ahí alrededor del 15%, y eso no es bueno, y hay que buscar mecanismos que permitan corregir aquello. No creo que la propuesta hecha corrija la representación. Podría parecer como que corrige el tema y lo haría parcialmente, de las condiciones para ser candidatos, pero las condiciones para ser candidatos per se no producen como resultado aquello que se quiere obtener, que más o menos la mitad de los alcaldes y de las alcaldías del país estén dirigidas por mujeres, o que cada vez tengamos más mujeres presidiendo alcaldías o prefecturas. Sí, eso es lo deseable. Hay que discutirlo, hay que diseñar un sistema que garantice aquello. Para esta reforma de este año, me parece que es un tema que no tiene factibilidad de ser alcanzado. Fausto, ¿el método de repartición de escaños es el de Webster el más adecuado? Sí, ese es el que se ha propuesto, siempre y cuando a su vez los distritos para la elección sea, en el caso de la Asamblea, la provincia. Además, para cumplir el mandato constitucional, porque ahí hay un tema que contraviene la Constitución, pues. Es que la Constitución dice que la Asamblea se conformará con asambleístas 15 nacionales y los de las provincias, que se eligen 2 por cada provincia,
No dice por distritos, 2 por cada provincia, más 1 por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000. Así manda la Constitución. ¿Por qué nacen los distritos entonces? Porque la voluntad política que tenía el correísmo de diseñar un sistema concentrador de representación. Porque si usted tiene, le voy a poner un ejemplo, si usted tiene en la provincia del Guayas que se eligen 20, antes se elegían los 20 como un solo distrito. En plancha, por decirlo. Una sola lista. Ya. Independientemente de cómo se vote, una sola lista, ¿no es cierto? Aspiramos a que ahora se vote en lista cerrada. Ya. Pero esa posibilidad te dice que cada uno de los asambleístas significan el 5% de la representación. 20, ¿no es cierto? Cada uno significa 5%. La posibilidad de en la competencia, donde entonces es fácil mirar la lista nacional donde se aplica Webster, pues. En la lista nacional donde se aplica Webster, finalmente hay 5 organizaciones políticas representadas. Si es que en lugar de esos 20 se elige en 4 pedazos de 5, lo que va a suceder es que las 2 primeras fuerzas son las que ganan esos espacios y quedan excluidas de esa posibilidad la tercera, la cuarta, la quinta. Es decir, se excluye a lo que se llama pues las mayorías intermedias, no, pero sí las minorías. Y entonces, este país que estuvo diseñado en el pasado para garantizar la representación de minorías por norma constitucional, ha diseñado un sistema que no garantiza esa representación proporcional. Pero de no minorías. debe darse un tratamiento distinto, y precisamente ahí aparecen los distritos, hablando de Quito, distrito metropolitano de Quito, por ser distrito metropolitano de Quito. A ver, esa es otra discusión. Esa es otra discusión y cerremos tal vez el tema del tamaño de los distritos. Es importante, hay que normalizar respecto de la norma constitucional y que se elijan por provincias. Ese fue nuestro planteamiento, y que sobre eso se aplique Webster, que es la de divisores continuos de números impares, es decir, los resultados que obtiene cada lista se dividen para 1, 3, 5, 7, y eso hace que la representación sea más proporcional, más abierta, admita más representación. Lo que pasa en todas las provincias. Sí, ya. Entonces, lo que pasa en todas las provincias, para que no haya tratamiento diferente, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en el caso del distrito metropolitano. En el caso del distrito metropolitano de Quito, ahí hay una acción que hizo el correísmo también ilegítima. El distrito metropolitano de Quito no existe como nivel de gobierno. Y la posibilidad de que un distrito tenga representación en la asamblea es cuando adquiere esa condición de nivel de gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo ahora la alcaldía? Completando el proceso de convertir a Quito en distrito metropolitano. Porque la ley que creó el distrito metropolitano se expidió y se aplicó antes de la vigencia de la Constitución. Y entonces, por eso el distrito metropolitano no está en el Consejo de Competencias, por ejemplo, donde están representantes de los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, ¿por qué se estableció que el distrito metropolitano debía elegir sus propios representantes? Porque electos así se elegían 16. 2 por el distrito metropolitano, más 1 por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000, y 2 por la provincia de Pichincha, que en realidad son el resto de cantones, más 1 por cada 200,000 o fracción que supere los 150,000. Es por tener mayor participación de asambleístas. No, para ampliar el cupo, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero. Sí, en lugar de ser 15, si no me equivoco. 21. No, fueron 16. Me refiero a los asambleístas. Y en el caso de los concejales, exactamente lo que acabas de decir. En lugar de ser 15, que es lo que 21. Manda el Código del Ordenamiento Territorial y el de la Democracia, entonces eligieron 21, para tener más que repartir, por así decirlo. Sí. Entonces, creo que el Consejo Electoral para la nueva elección, si es que aún no se ha constituido en distrito metropolitano conforme la aprobación del estatuto en consulta popular, ¿no es cierto? Entonces habrá que el municipio volver a la representación de 15 concejales y elegirse como provincia los representantes ante la asamblea. Si es que ya concluye efectivamente
la conversión del municipio en distrito metropolitano de Quito, entonces habría que tener esa representación diversa. El tiempo se me termina. ¿Qué debe pasar con el tema del alto número de organizaciones políticas que tenemos desde lo local hasta lo nacional, que muchos dicen hay que poner orden ahí? Bueno, sí, habría que poner orden, pero como lo dije ayer ante los señores asambleístas, mientras no haya una enmienda de la Constitución no podríamos eliminar esos movimientos. ¿Por qué? Porque nacen en la Constitución y no estamos, les dije ayer y vuelvo a repetir en este momento, discutiendo una enmienda constitucional. Habrá el momento de discutirla. Pero entonces, ante una realidad fáctica que la Constitución dice que los movimientos pueden existir en todos los niveles de gobierno, tenemos 276 organizaciones políticas, 25 de carácter nacional, algo así como 80 de carácter provincial y el resto son cantonales y parroquiales. Entonces, lo que estamos proponiendo es que a la Asamblea solamente puedan proponer candidaturas las organizaciones nacionales, pero como hay una realidad objetiva de que hay representación parlamentaria de movimientos provinciales, que son también los que van a votar, y las reformas son posibles si es que hay 72 votos. Si no hay 72 votos, no hay reforma, ni de este punto ni de cualquier otro. Y el tiempo va a ser el principal enemigo, porque el tiempo está corriendo y a lo mejor no se alcanza a hacer todas estas reformas para el próximo periodo electoral. No, yo no creo que sea esa la razón principal. Tiempo hay. Lo que hay que mirar y habrá que medir es si es que hay la voluntad política. Si es que hay voluntad política, usted una ley la tramita en 3 semanas, en 4 semanas. Pero ha venido dilatándose tanto. No, justamente porque no había acuerdos. Y ahora de lo que se trata que estamos terminando, diría yo, de construir un acuerdo. Y si se construye el acuerdo, pues ojalá así sea. Si hay un resultado de la gestión de este diálogo que se está produciendo en la mesa de democracia del Acuerdo Ecuador 2030, donde hemos discutido, porque el observatorio participa como parte de esa mesa que ha sido invitado, convocado, pues hay un 90% de temas acordados ya. Uno de los temas donde hay el disenso justamente es en el sistema electoral. Y entonces estamos buscando la forma de cómo encontrar esos consensos que nos permitan obtener los 72 votos al menos. Si fueran 90, perfecto, y si son 100, mucho mejor. Si hay acuerdos y los votos 72 mínimo, entonces sí podemos limitar el número para las próximas elecciones. No, lo que podemos limitar es la capacidad de postulación. Es decir, que para la Asamblea solo puedan postular una parte de ellos, ¿no es cierto? Y que en lo fundamental los movimientos locales estén orientados a presentar candidaturas en las elecciones locales. Pero en el caso de la Asamblea, solamente los provinciales, siempre y cuando, esa es la propuesta que está ahora, que habrá que ver si es que hay los votos, siempre y cuando concurran a la elección en alianza con un movimiento o partido nacional. Esa es la propuesta para en algo regularizar aquello, pero hemos ido en temas que tal vez son más importantes que eso, es el garantizar democracia interna en las organizaciones políticas, el garantizar que efectivamente no haya dueños en los partidos que se prolongan durante décadas como el principal dirigente, que haya alternancia. Estamos incluyendo normas de esa naturaleza en la propuesta de reforma, que en algo alivie esta falta de democracia al interior de los partidos. Entonces, bueno, veamos si es que vamos a poder conseguirlo. Depende de la Asamblea, efectivamente, pero también de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de los ciudadanos, que debamos pedir a nuestros legisladores que demandamos un sistema donde cambien las reglas del juego para poder confiar en las elecciones, poder confiar en su transparencia, poder confiar en la legitimidad de los electos. La gente también lo que demanda es que no hay que financiar las campañas a los partidos con recursos públicos. Creo que ese es un grave error, una incomprensión. La única forma de igualar la competencia es que haya límites concretos para que no se pueda gastar mucho, por un lado, o en demasía, en realidad, pero por otro lado, el único que puede regular aquello es cuando se financia la promoción de los candidatos desde el sector público y en igualdad de condiciones, porque usted nunca le va a poder poner a competir al candidato, digamos, un candidato de Pachacuti con el candidato de Creo.
Nunca va a conseguir igualdad de la competencia, pero entonces si el candidato de Creo y el candidato de económicos. Sí. Pero hablando en términos de la promoción y de la posibilidad de contratar. Porque con toda y normativa hay gente que ha gastado muchísimo más. Pues. Bueno, pero con toda y normativa, con toda la normativa que existe de que en la ley de tránsito dice que pasarse el semáforo en rojo es infracción y hay sanción, hay gente que se pasa el semáforo en rojo. ¿Hay que mejorar la legislación en el Código de la Democracia para regular el financiamiento de la política? Por supuesto que sí. Hay que sincerar el uso del dinero en la política, por un lado. No es posible que $420,000 sea el límite de gasto en la campaña del alcalde de Quito, cuando todo el mundo sabe que gasta mucho más. Es mejor transparentar aquello, pero a condición, o digamos, sincerar aquello, a condición, ¿no es cierto?, de que se transparenten esos recursos. Es decir, que usted o yo, los radioescuchas, hombres y mujeres que están al otro lado de estos estudios, sepan el monto, origen y destino que tienen los recursos antes del día de las elecciones. Y eso se consigue a través de dos mecanismos sencillos: bancarizar todo, es decir, que estén en cuentas bancarias, y que esas cuentas bancarias estén al público en la web del Consejo Nacional Electoral. Con eso me quedo, se me terminó el tiempo, Fausto. Mucho que hablar y seguiremos conversando más adelante. Con muchísimo gusto. Ok, gracias a Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral 723.